Amén. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Amado Espíritu Santo, rogamos que en esta hora tú tomes control de este tiempo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos. Danos tu guianza, danos tu luz, danos tu sabiduría, tu enseñanza. Lo rogamos, lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús y te damos la gloria, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a mirar en Éxodo 12 del versículo 1. ¿Tienen sus Biblias allí? Entonces leemos, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en donde han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 11: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muy bien, versículo 23, póngale más luz por favor. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Colóquele más luz para poder ver. Gracias a Dios, bendito el nombre de Dios. Bueno, damos gracias a Dios. Quiero compartir acerca de Cristo, nuestra Pascua. Y lo primero que quiero que miremos es un antecedente histórico acerca de la Pascua. Y es que cuando Dios envió a su pueblo liberación, porque el pueblo estaba oprimido por Faraón en Egipto, y los habían esclavizado tremendamente, ¿cierto? Y les habían amargado la vida, les habían hecho la vida muy difícil. Y ellos entonces, en esa situación de esclavitud, clamaron a Dios por misericordia, que los libertare. Entonces Dios prometió que los iba a libertar, pero como Faraón estaba tan endurecido, él no quería dejarlos ir. Ustedes lo saben, él estaba bien allí agarrado, y estaba muy decidido a que no saldrían, porque no quería perder sus esclavos. Mas sin embargo, Dios decidió enviarle juicio a Faraón. Y entonces fueron las 10 plagas que usted ve en los capítulos antecedentes o anteriores. Usted ve, por ejemplo, que hubo plaga sobre el ganado, hubo plaga de sangre, hubo plaga de ranas, de piojos, de moscas, de granizo, de úlceras, tremendas plagas, de tinieblas. Qué bueno que usted pueda leer esto más detenidamente en su casa. Dios decidió sacar a su pueblo con mano fuerte y envió plagas sobre Egipto. Ya en este contexto observamos que llegó el momento
en que su pueblo de verdad tendría que salir, y Dios envió entonces el castigo más fuerte sobre Egipto, fue la muerte de los primogénitos. Morirían todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Entonces Dios lo decidió. Mas sin embargo, como Dios no trata igual a su pueblo, al pueblo pagano, decidió que su pueblo no sufriría ese azote, como tampoco sufrió ninguno de esos azotes anteriores. Porque la plaga tocaba a Faraón, pero no tocaba al pueblo de Dios. La plaga azotaba a Egipto, pero a los judíos no los tocaba, porque el pueblo de Dios es un pueblo especial. Nosotros también somos parte de ese pueblo, somos un pueblo especial. Y Dios quiere librarnos de esas plagas. Dios quiere librarnos de muchos sufrimientos y aflicciones que la gente pagana tiene que pasar por servir a sus ídolos. Pero nosotros somos un pueblo que Dios guarda, que Dios protege. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero entonces, cuando llegó el juicio contra los primogénitos de Egipto, Dios entonces dijo que para que su pueblo fuera libre del juicio, debían matar el cordero y colocar la sangre en las puertas. Y entonces dice Dios que los libraría. ¿Por qué? Porque el cordero murió y la sangre fue aplicada. De la misma manera, hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Es decir, Cristo murió por nosotros, y a través de su sacrificio somos perdonados y somos guardados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero nosotros observamos en este pasaje entonces que es algo que se tenía que hacer. Las familias tenían que hacerlo, tenían que obedecer. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ellos tenían que también celebrarlo permanentemente, recordarlo siempre. Por eso los judíos deben celebrar la Pascua permanentemente, una vez al año. Como los cristianos, por ejemplo, participamos de la Santa Cena permanentemente, recordando la muerte de Cristo, ¿cierto? Nosotros recordamos que el Señor murió por nosotros, que el Señor nos libertó. Pero no solo esto, sino que también esa celebración de la Pascua tenía que pasar a las otras generaciones. Quiere decir que la fe de los judíos tenía que pasar a sus hijos y tenía que pasar a sus nietos. Por eso dice: repetirás estas palabras a tus hijos y a tus nietos. De la misma manera, los cristianos sabemos que la fe no es solo para nosotros, sino que la fe también es para nuestras generaciones. Por eso le compartimos la fe a los hijos, le compartimos la fe a los nietos y a las nuevas generaciones, porque Dios es un Dios generacional, ¿cierto? Él dice que es el Padre de Abraham, Isaac y Jacob. De la misma manera, no es solo nuestro Dios, es el Dios de nuestros hijos, es el Dios de nuestros nietos, es el Dios de nuestros antepasados. Dios quiere que siempre nosotros lo honremos de generación en generación. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces nosotros observamos esto de la Pascua. Listo, pero ahora miremos dos elementos principales en la Pascua, aunque pueden haber muchos más, pero veamos dos elementos. El primero es el cordero. El cordero, según el versículo 5, dice: el animal será sin defecto. Tenía que ser un cordero perfecto. Es importante entender eso. No podía ser un cordero ciego, no podía ser un cordero cojo, no podía ser un cordero con defecto. Todo lo que se ofrecía a Dios tenía que ser perfecto y tiene que ser perfecto. Cuando nosotros miramos entonces acerca de ese sacrificio, de ese cordero, nosotros observamos en primera de Pedro 1:19, dice la palabra de Dios: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos habla de que el cordero perfecto se llama el Señor Jesucristo. O sea que ese cordero del Antiguo Testamento que se ofreció en la Pascua es un símbolo, es un modelo de lo que sería el verdadero cordero. Muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran solo sombras, eran figuras de la realidad que se cumplió en la persona del Señor Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo que venía, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Señor Jesucristo es el verdadero Cordero perfecto, que fue tipificado, que fue anunciado a través de estas acciones como la Pascua, ¿cierto? Pero eso era como un anuncio de lo que vendría a ser la realidad. Hoy no se matan corderos, ya Cristo murió como cordero por nosotros una vez y para siempre. Y ese sacrificio tiene poder eterno, esa sangre tiene poder eterno. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces Cristo es ese cordero perfecto. El cordero debía ser sacrificado, por supuesto.
Dice la palabra de Dios que debía ser inmolado, dice el versículo 6. El Señor Jesucristo, nosotros sabemos que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces se cumplió en la persona de Cristo. La Biblia dice que Él fue como cordero al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció, y que Él se entregó por nosotros. Él es el sacrificio, el cordero que fue sacrificado, que dio su vida por nosotros. ¿Cierto que sí? Le damos la gloria a Él porque es ese cordero. Pero también el cordero debía ser uno por familia. Versículo 3, dice la palabra de Dios, tome en la parte final del versículo: tómese cada uno un cordero según las familias. ¿Cierto? Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Diga conmigo: un cordero por familia. Es decir, el cordero salvaría a una familia. Claro, cada familia debía colocar la sangre del respectivo cordero. Entonces Cristo es el cordero que salva nuestra familia, que salva al padre, a la mamá, a los hijos, que salva a los abuelos, que salva a los niños, que salva a los adolescentes, que salva a los jóvenes. Cristo es el salvador de la familia. Y esto cobra mucha vigencia porque es que la familia es la base de la sociedad. Si las familias se destruyen, la sociedad se destruye, la nación se destruye. Familias débiles, naciones débiles. Familias destruidas, países arrasados. Por eso Dios pensó en la familia. Claro, por supuesto, la salvación es individual. Cuando yo creo en Jesucristo, yo soy salvo. Pero es que Dios no quiere transformarme solo a mí. Dios no quiere solo cambiarme y borrar mis pecados personales. Dios quiere también transformar a mi familia. Por eso la visión de Dios es una visión familiar. Un cordero por familia. Cristo, el cordero que restaura la familia. Solo Cristo puede transformar la familia. El secularismo está atacando la familia para que la familia se destruya. Al destruir la familia, ya sabemos, hemos dicho, se destruye la nación. Por eso los cristianos, basados en la revelación de la palabra de Dios, trabajamos por la familia. Le decimos a la gente que en Cristo nuestros hogares pueden ser restaurados, nuestras familias pueden ser liberadas, nuestros jóvenes pueden ser libres de las drogas, nuestros varones pueden vencer el alcoholismo, la inmoralidad puede ser derrotada cuando la familia busca al Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor. Jesucristo es el Cordero que salva a la familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos que dar la lucha por la familia y decirle: Señor, yo te proclamo como el Salvador de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mis padres. Señor, salva mi familia. Que hoy nosotros le pidamos a Cristo que sea ese Cordero que salva a nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En el nombre de Jesús. Pero también el Cordero había que comerlo. Versículo 11, dice la palabra de Dios: lo comeréis así. Es decir, que el Cordero había que ingerirlo, comerlo. Y esto tiene mucha relación en el Nuevo Testamento. Allí en el libro de Juan, les quiero invitar que lo leamos. Capítulo 6, por favor. El Señor Jesucristo dijo unas palabras muy contundentes y quiero que las leamos literalmente. En Juan 6:53 dice la palabra de Dios así: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Dijo que había que comer su carne y beber su sangre. Por eso los romanos, el imperio romano, decía que los cristianos eran antropófagos, que eran caníbales. Porque cuando ellos, los cristianos, como tenían que hacer la Santa Cena en secreto,
Entonces los romanos tenían gente que espiaba en sus reuniones y entonces escuchaban entre las paredes diciendo: ahora, hermanos, vamos a comer el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero era el pan. Recuerde que en la Santa Cena comemos pan y bebemos el vino o el jugo de la vid, ¿cierto? Entonces el Señor les dijo, les explicó que el pan representa el cuerpo de Cristo y que la copa representa su sangre. Entonces decía el hermano: y ahora, hermanos, vamos a beber la sangre del Señor. Y entonces se generalizó una idea que los cristianos eran antropófagos, porque se comían el cuerpo de uno que se llamaba Jesús y bebían su sangre. Pero nosotros sabemos que no es eso. Nosotros sabemos que comer su cuerpo y beber su sangre es primero creer en Él, ¿cierto que sí? Pero segundo es alimentarnos espiritualmente de Él, es nutrirnos de Él, es confiar en Él, es saber que Él es el que puede suplir todas nuestras necesidades, el que llena nuestros vacíos, el que alimenta nuestra alma, el que nos salva y el que es todopoderoso y que confiamos totalmente en el Señor Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor, dele gloria a Él, amén. Entonces, comer su carne significa creer en Él, ¿cierto? Es aceptar que Él es el que suple todas mis necesidades y el que me sacia totalmente, el Señor Jesucristo. Pero también implica disposición firme y inmediata, como lo vamos a ver, porque dice ahí en Éxodo capítulo 11 que debían comerlo, el cordero, ceñidos sus lomos y el calzado en sus pies y el bordón en su mano, y lo comerían apresuradamente. Es importante entender que hay un carácter de urgencia, ¿cierto que sí? Es un carácter de urgencia. Dios les dice: voy a mandar el juicio sobre Egipto, pero ustedes urgentemente tendrán que comer el cordero. Y dice que lo comerían con la ropa ceñida a la cintura. Ustedes recuerdan que los judíos usaban una ropa larga, ¿cierto? Como unas faldas, algo así. Entonces cuando los judíos iban a caminar largo trecho, ellos agarraban esa ropa y se la amarraban y quedaban como en pantaloncitos cortos, perdón, en pantaloneta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Para que la ropa no los enredara, para que el barro no ensuciara su ropa, y más que todo para que tuvieran agilidad, si me hago entender, pudieran caminar sin estorbos, porque era algo urgente. Dice: se van a ceñir sus lomos rápidamente, van a tomar un bordón, porque ellos caminaban con ese bordón, ¿cierto que sí? Y van entonces van a comer rápido. Lo que quiere decir es que Dios dice que su salvación requiere diligencia, requiere que pronto creamos en Cristo, requiere que nos pongamos diligentes y empecemos a caminar con el Señor y dejemos la vida antigua. Pero es algo urgente. ¿Cuántos me están escuchando? Es algo que requiere diligencia, urgencia, porque Dios enviará su juicio sobre este mundo pecador, pero los que salimos de esa vida antigua recibiremos el respaldo y la bendición de Dios. Pero es un sentido de urgencia. Les dice: háganlo pronto, háganlo rápido, estén vigilantes, estén dispuestos, porque es que las cosas de Dios no es para tomarlas adormecidamente. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Las cosas de Dios se toman con lucidez, con conciencia, despiertos, no adormecidos. Algunos están adormecidos aún ahí en sus sillas, parece que no se hubieran levantado. Dígale que está a su lado: despierta, ya amaneció. Algunos, ¿cierto que sí? Pero es en el sentido espiritual. Tenemos que entender que el llamado de Dios es a la diligencia. El llamado de Dios es a estar listos. El llamado de Dios es abandonar la vida antigua. El llamado de Dios es estar alerta. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha muerto por nosotros. La vida antigua ha pasado. Ahora Dios nos ha dado una vida de bendición, una vida de liberación. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Fuerte, fuerte. Aleluya. Gracias a Dios. Y Dios quería que esa vida o esa Pascua significara
el principio de una nueva vida. Por eso el versículo 2 dice: este mes será el principio de los meses. Es decir, Dios cambió el calendario, ¿cierto? Hizo un cambio y dijo: este mes será el primero. Desde este día este mes será el primero. Lo que quiere decir que después del encuentro con Cristo, después de conocer a Cristo, es lo primero. Empieza una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo es el que hace un nuevo inicio. En Cristo ha iniciado una nueva vida. Por eso cuando nos encontramos con Cristo es un nuevo inicio. Y es que ese encuentro con el Cordero tiene que marcar un nuevo inicio, una vida diferente. Usted no puede seguir siendo el que fue el mismo. Usted no puede seguir cometiendo los mismos errores, los mismos pecados. Usted no puede seguir en los mismos vicios. Usted no puede seguir en las mismas debilidades. No podemos seguir en las mismas atrocidades del pasado. Tiene que haber una nueva vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay personas que pasan en las iglesias años y nunca cambian. Siempre vuelven a lo mismo. Siempre caen en los mismos errores, en las mismas cosas. Pero hermanos, entendamos, el llamado es urgente. Las cosas viejas quedan atrás. Cristo nos ha dado una vida nueva. Entonces el primer elemento que vemos en la Pascua es el Cordero. Pero otro elemento también muy importante es la sangre. Por supuesto, la sangre del mismo Cordero, ¿cierto que sí? Entonces es la sangre del Cordero perfecto, ¿cierto? La Biblia dice que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la preciosísima sangre de su Hijo. ¿Cierto que sí? Esa sangre que se derramó el Cordero Pascual era símbolo de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hay poder en esa sangre. ¿Cuántos dicen amén? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene un poder eterno. Es importante la sangre del Cordero perfecto. Pero esa sangre hay que aplicarla con fe en nuestra vida. Cierto que sí, es una fe obediente. Ellos inmolaron el Cordero, lo sacrificaron, pero tenían que tomar la sangre y aplicarla en los postes. En el poste derecho, en el poste izquierdo y en el dintel de la puerta. Tenían que aplicarla. Esto implica dos cosas. Primero, fe en la palabra de Dios. Ellos tenían que creer que lo que el Señor les había hablado era la verdad. ¿Cierto que sí? Fe. Pero también requería acción, o sea, obediencia. Y cuando ellos obedecieron, mataron el Cordero y aplicaron la sangre, estaban asegurándose la protección de Dios. Cuando usted cree y obedece lo que Dios ha dicho, se hace bendecido por el respaldo y la protección de Dios. Fe obediente, ¿cierto? Creyeron y obedecieron. Creyeron y obedecieron. Esto es muy importante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy nosotros tenemos que creer que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero hoy tenemos que volver a creer y saber que hay poder en su sangre. Y la vamos a aplicar en nuestra vida. La vamos a aplicar en nuestra familia. La vamos a aplicar en todos los sentidos de nuestra vida. Y esa sangre va a hacer un efecto poderoso de protección en nosotros. Ahora, esto de la sangre en los postes y en el dintel representa lo siguiente: que la sangre nos cubre, por supuesto está sobre nosotros. La sangre está alrededor de nosotros, o sea que estamos cubiertos de la cabeza a los pies por esa sangre. Es como decirlo de alguna manera, estamos arropados por la protección de Dios. Estamos cubiertos por la protección de Dios. Podemos decir que estamos bautizados por la protección de Dios. ¿Sabe qué es bautizar? Bautizar es sumergir. Entonces cuando nosotros aplicamos esa sangre, quedamos sumergidos en la protección de Dios. Nosotros tenemos que recordar esto: la sangre de Cristo nos cubre, nos protege. Ahora, todos los que estaban dentro de esas puertas, de puertas para adentro, estaban protegidos. De puertas para adentro estaban guardados. Nosotros tenemos entonces hoy que
colocar esa sangre en nuestras vidas y declarar que estamos bajo la protección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que estamos de puertas para adentro. Diga, de puertas para adentro. Es decir, en la protección del Señor. Pero veamos los versículos 23, el versículo 13 y el versículo 23. Y el punto de esto es que donde está la sangre no entra la destrucción. Diga conmigo, donde está la sangre no entra la destrucción. Pero dígalo otra vez con fe. Donde está la sangre no entra la destrucción. ¿Cuántos toman esta palabra? Porque es que esta palabra es para que nosotros la tomemos para nosotros. No solo son unas enseñanzas teóricas, bíblicas de recordar la sangre. Es que hoy nosotros podamos proclamar: donde la sangre es aplicada no entrará la destrucción, no entrará la miseria, no entrará la derrota, no entrará la maldición. Qué importante es esto, porque dice el versículo 13, por favor leamos: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo vamos a volver a leer con mucho detenimiento porque vale la pena. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Listos? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios. La sangre nos protege de la destrucción, porque la palabra lo enseña. El versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso, gloria a Dios, cierto que sí, porque la sangre es señal. Diga, la sangre es señal. Versículo 13 dice: la sangre os será por señal. Dios usa señales sobre personas, y esto es muy importante. Esto también se ve en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 9, por favor. Hay un contexto en el cual la ciudad y la nación está llena de pecado, está llena de maldad. Dios ha decidido enviar un juicio, envió mortandad sobre esa ciudad, sobre ese país, especialmente sobre esa ciudad. No se distraiga, por favor. Entonces Dios decide enviar mucha destrucción a esa ciudad, mas sin embargo Dios dice: pónganle una señal a algunos de ese pueblo. Y vamos a mirarlo en los versículos, y vemos que la señal hizo que fueran protegidos, porque la señal hace que seamos protegidos. Dice el versículo 4, por favor: y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Póngale atención. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Una mortandad tremenda, pero los que tenían la señal no fueron destruidos. La sangre es señal de que la protección de Dios está con nosotros. Cierto que sí, tremendo. Dios coloca esa señal. Es la señal de que hemos creído en Cristo. Es la señal de que hemos aceptado la palabra de Dios. Es la señal que tenemos la protección de Dios. Es la señal de que Satanás no puede destruirlos. Qué importante es esto.
Esa señal en el libro de Ezequiel era para los intercesores. Y cuando esa señal estaba en ellos, no podía entrar el destruidor. Pero ahora el Señor habla en este texto que estamos mirando que la sangre de Cristo es la señal que no permitirá que el destruidor, el heridor, el que maldice, el que roba, el que daña, esa sangre es la señal de que tú estás protegido, de que ahí Satanás no podrá hacerte daño, de que Satanás no podrá acabar con tu vida. Por eso tú necesitas aplicar la sangre de Cristo a tu vida, aplicar la sangre de Cristo a tu familia, aplicar la sangre de Cristo a tus hijos, aplicar la sangre de Cristo a tu salud, aplicar la sangre de Cristo a todos los miembros de tu casa. Para cuando venga el heridor, el destruidor, el que mata, hurta y roba, el que maldice, es decir, Satanás, no pueda entrar, porque la señal de la sangre está sobre nuestras vidas. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le exaltan? Diga gloria a Dios, alábelo, bendígalo en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre hace la diferencia. ¿Cierto que sí? Cuando venía el destruidor, el heridor, el que mataba, donde había la sangre no podía entrar. Pero donde no había la señal de la sangre, había mortandad. Hubo muerte, destrucción, porque no había la señal. La señal del respaldo de Dios, la señal de la protección de Dios, la señal de la cobertura de Dios. Entonces el heridor mataba al primogénito. Recuerde que la Biblia dice que esa noche hubo gran lamento en Egipto. Lloraba la gente, gritaba: mi hijo murió. El faraón también gritó: mi hijo murió. Y todos los primogénitos, hasta de los animales, murieron. Había un gran llanto, un gran lamento. Pero en la casa de los judíos había consuelo, había gozo, había paz, porque Dios los había protegido. Dele gloria a Dios, Dios los había protegido. Alábelo, alábelo, bendiga el nombre del Señor. Es muy importante entender esto, que la sangre hace la diferencia. Y tú tienes que aprender a entender que hay poder en la sangre de Cristo, y que esa sangre es la que te hace a ti diferente a otro. Porque tú has aprendido de que la sangre te cubre, de que la sangre te guarda. El cristiano tiene que aprender a invocar el poder de la sangre de Cristo sobre su vida integral. ¿Estamos de acuerdo? No es una superstición, es una realidad. La sangre hace la diferencia. Donde no había sangre, había mortandad. Dios ve a la gente diferente en virtud de la sangre. El enemigo queda limitado por el poder de la sangre. Cuando estás cubierto con la sangre de Cristo, las cosas son diferentes. El respaldo y la protección de Dios están sobre tu vida. Pero quizá nosotros hemos descuidado esta verdad y estamos desprotegidos. Hemos dejado desprotegidas nuestras familias, pero hoy tenemos que volver a este principio y aplicarlo en nuestra vida. La sangre nos libra, nos protege del juicio, nos protege de la maldición. No puede entrar el heridor, no puede entrar el destructor, no puede entrar el que roba, no puede entrar el que enferma, el que destruye, y las maldiciones no pueden entrar a nuestras vidas. Pero yo tengo que aplicar esa sangre en mi vida. ¿Cómo la aplico? Por la fe. ¿Cierto que sí? Cuando yo digo: Señor, cúbreme con tu sangre al salir a mi trabajo, guárdame de robos, guárdame de accidentes, guárdame de maldiciones, guárdame de todo lo que quiere venir contra mí. Recuerde que el Señor dijo en el Padre Nuestro, en uno de sus apartes: y líbralos del mal. Pero los que han estudiado esta oración nos han enseñado que cuando dice líbranos del mal, literalmente significa líbranos del maligno. Líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque hay un personaje maligno, que el Señor lo reprenda, que quiere destruir su vida,
que quiere destruir su familia, que quiere acabar con usted, que quiere arrasarlo, destruirlo. Y él tiene planes malos contra nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: y no ignoréis sus maquinaciones. O sea, que no ignoremos que él tiene unas estrategias preparadas, unos planes para nosotros. Como Dios tiene planes para nosotros, Satanás también tiene planes contra nosotros. Y el enemigo tiene planes a corto plazo, ¿cierto? A corto plazo, quizá esta misma tarde le tiene algo preparado para que usted caiga, para que usted sea destruido. Que el Señor lo reprenda, de antemano lo decimos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Pero tiene planes a corto plazo, pero a veces tiene planes a mediano plazo. Dice: si no puedo destruirlo esta semana, en un mes intentaré acabarlo. Le tengo planes, dice el diablo, de derrota. Le tengo planes de destrucción de aquí a un mes. Y si no lo puedo destruir en un mes, no hay problema, en 6 meses lo destruyo. O sea que desafortunadamente, y que el Señor lo reprenda, tiene bastante paciencia, ¿cierto? Y si no puede de una forma, busca otra. Y si no puede ahora, buscará otro día, buscará otro contexto, buscará otra situación. Pero ejerce la paciencia. Dice: si no en un año. ¿Me hago entender? Por eso hay gente que un día caminó con Cristo y hoy no están aquí con nosotros. Por eso usted se convirtió con alguien y usted hoy está con Dios, pero él está en la cantina. Por eso ese esposo se convirtió junto con usted, pero hoy está con otra mujer y reniega del evangelio. Porque esos planes fueron eficaces contra esas personas. Pero también, ¿sabe por qué? Porque ignoraron sus maquinaciones. La Biblia dice: no ignoréis sus maquinaciones. O sea, no vaya como el niño confiado por la calle comiéndose una colombina, pensando que nadie le va a hacer daño. Satanás quiere hacerle daño a usted. Y usted tiene que entender que donde usted vaya, tiene que invocar el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchos son muy infantiles. El Señor me bendice, van como un niño. ¿Cuántos han visto niños de pantalón corto, todos felices, y aparece el grandulón del colegio y le da un golpe? Y después está llorando. Así hay muchos cristianos que no saben que estamos en una guerra. ¿Cuántos me están escuchando? Que no saben que día a día estamos bajo el fuego del enemigo. Que Satanás está buscando la forma, no solo de hacernos llorar, sino que está buscando la forma de destruirnos y, si fuese posible, llevarnos al mismo infierno. Pero muchos no se dan cuenta que estamos en una batalla. Y algunos dicen: no, a mí esos temas no me gustan. Pero gústenos o no nos gusta, desde que usted se hizo cristiano, se convirtió en el objetivo número 1 del diablo. Y usted tiene que entender que usted tiene que protegerse, tiene que tener las armas espirituales, pero ante todo tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo para vencer toda artimaña de las tinieblas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que aplicar en nuestra vida para que el enemigo no haya ventaja. Por eso estamos hablando de los planes a corto, a mediano y a largo plazo. Quizá dice: bueno, este hombre pudo caminar 30 años como cristiano, y entonces dice: yo ya llevo 30 años de cristiano, ¿qué me podrá hacer daño a mí? Pero déjeme decirle que en la vida cristiana uno ve hombres que caminaron 50 años con Jesucristo y a lo último se apartan de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Es que esto es una carrera larga. Esta es una carrera de vivirla todos los días. Por eso el apóstol Pablo dijo: cada día muero. Y dice: corro con paciencia la carrera que tengo por delante. Es que esta batalla es todos los días, día a día, año tras año, década tras década, hasta el momento en que le entreguemos el alma al Creador. Y aún en el momento de la muerte, Satanás está ahí molestando, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo hemos vencido, dice la palabra. Escuche la palabra ahí en Apocalipsis. Tome esta palabra, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y que hoy haya gente sabia en esta iglesia, que hoy haya gente entendida, que se saque el dedo de la boca.
¿cierto? Porque los soldados no están con el dedo en la boca. Los soldados están con las armas en sus manos. Digan amén. Dice entonces Apocalipsis 12:11, y ellos, pero veamos desde el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Versículo 11, ¿cuántos están aquí? Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero vamos a ver la primera parte del versículo. Diga conmigo: y ellos le han vencido, pero con ánimo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Otra vez: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Diga: y yo le venzo al diablo por medio de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban? Confiese que hay poder en la sangre de Cristo. Dígalo ahí donde usted está. Diga: hay poder, pero con ánimo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy tenemos que aplicar la sangre, porque muchos cristianos andan descuidadamente ignorando las trampas del enemigo contra su salud, contra sus hijos, contra su familia, contra sus finanzas, contra su ministerio, contra la vida espiritual. Y andan desapercibidos y sin estar cuidadosamente protegidos. Y por eso escuchamos casos tristes que nos dejan consternados, porque andábamos descuidadamente. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso, al salir de su casa temprano en la mañana, me cubro con la sangre de Cristo. Esa sangre me guarda del heridor, me guarda del ladrón, me guarda de la muerte, me guarda de las maldiciones. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy de puertas para adentro. Mi casa es protegida. Hay que cubrir a los hijos, cubrir la esposa, cubrir la familia. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, los ataques del infierno vendrán, los ataques satánicos vendrán, pero si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, seremos protegidos. ¿Cuántas veces nos descuidamos? ¿Cuántos me están escuchando? Por favor, escuche esta enseñanza. Y por descuidarnos, Satanás nos hace muchos goles, por decirlo de alguna manera. Nos inflige muchos sufrimientos. Pero ya no más. Diga conmigo: ya no más. Porque hay poder en la sangre de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa sangre es poderosa. Esa sangre nos guarda en la vida práctica. ¿Qué quiere decir en la vida práctica? Sí, teológicamente nosotros vemos muchos aspectos de la sangre de Cristo. Por ejemplo, quiero mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la sangre de Cristo perdona nuestros pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo también nos justifica ante Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:25: mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo también nos redime
Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo nos puede rescatar del mal. Dice la palabra: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus hechos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Todo esto es verdad. La sangre de Cristo nos da entrada al lugar santísimo. La sangre de Cristo nos da derecho al árbol de la vida, y hay los textos que tienen que ver con esto. Y hay otros beneficios de la sangre de Cristo. Pero no olvidemos que también la sangre de Cristo nos libra del heridor, nos libra de Satanás, ¿cierto? Porque algunos teólogos dicen: no, es que la sangre no tiene que ver nada con Satanás, la sangre solo tiene que ver con Dios. Sí, por supuesto, pero la sangre de Cristo también nos protege de nuestro enemigo. Y por la sangre de Cristo hemos vencido a nuestro enemigo, ¿cierto? Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Entonces más nos vale a nosotros que seamos apercibidos, que estemos concentrados en lo que estamos, que entendamos que estamos en una guerra espiritual y que el Señor quiere que ese poder de esa sangre sea práctico en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Recuerdo el testimonio de un hombre, un cristiano, que había, sin darse cuenta, él no observó que había combustible regado allí. Y él prendió un fósforo, y cuando él prendió ese fósforo se encendió esa llama tan tremenda. Fue algo sorpresivo para este hermano, pero él no recordó nada más sino decir: hay poder en la sangre de Cristo. Y movió sus manos de esta forma. En ese momento las llamas se apagaron. Ahora, ¿quién puede apagar la gasolina? No hay poder humano, pero hay poder en la sangre de Cristo. Cuando él invocó la sangre de Cristo con fe, dijo: hay poder en la sangre de Cristo, las llamas se apagaron. ¿Qué tiene que hacer usted cuando es amenazado, cuando es perseguido, cuando los brujos quieren acabarlo y destruirlo? Usted tiene que confesar: hay poder en la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Nada me podrá destruir porque hay poder en esa sangre preciosa. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman en su vida? ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo reciben? Vaya alabando a Dios, vaya alabando a Dios. Tome esta enseñanza. Bendito el nombre de Dios. Muchos peligros podrán venir, pero hay poder en la sangre de Cristo. Cuando estés en el peligro, cuando estés en las amenazas, invoca el poder de la sangre de Cristo. Cúbrete con esa sangre de Cristo. Recuerdo ahora en este momento otro caso de una joven que tenía que pasar por un espacio, un potrero, por decirlo de alguna manera, con mucho temor, por supuesto, pero no se daba cuenta que habían allí unos malhechores. Querían hacerle daño, querían abusar de ella, querían hacerle daño, ¿cierto que sí? Y cuando ella va pasando y la rodean con malas intenciones, estos jóvenes, ella lo único que dice: Señor, hay poder en tu sangre, cúbreme con tu sangre, protégeme con tu sangre, Señor, cúbreme con esa sangre. ¿Sabe qué sucedió? Los muchachos se acercaron y le dijeron: no, señorita, a usted no le podemos hacer nada, a usted no le podemos hacer nada, no podemos tocarla. Nosotros vemos que usted está cubierta desde la cabeza hasta los pies, está ensangrentada totalmente, no podemos hacerle nada. Y la dejaron pasar. ¿Sabe una cosa? Cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Satanás no nos puede hacer daño, Satanás no nos puede destruir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso yo le invito a que se levante de su silla y empiece a proclamar que hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Levántese de esa silla en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Padre, te damos las gracias. Oh, gracias, Padre, te damos gracias. Todos orando, te damos las gracias por el Cordero de Dios. Te damos las gracias por ese Cordero que fue inmolado por nosotros. Todos orando, por favor. En el nombre del Señor Jesús, orando. Dígale: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en ti, yo te doy la gloria. A ver, ¿cuántos están aquí? Empiece a orar. Dígale: Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador. Señor Jesucristo, tú eres mi Redentor. Abra su boca, por favor. Empiece a orar, empiece a darle la gloria a Dios. Dígale: Señor, Padre, yo sé que Jesucristo es el Salvador.
Jesucristo es mi libertador. Jesucristo es el que murió por mí. Jesucristo es el Cordero de Dios que me ha reconciliado con el Padre. Jesucristo es mi Salvador. Por favor, todos orando. Es importante que todos empiezan a levantar un clamor. Empieza a declarar esa palabra en su vida. Diga al Señor: Jesucristo es mi Salvador. A ver, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Fuerte. Póngale carácter a esa música. Póngale. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga: yo creo que hay poder en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Oh, ahora en el nombre de Jesús. No sé qué dificultad usted está pasando, no sé qué lucha usted está pasando, pero usted se va a levantar en victoria y usted va a decir: hay poder en la sangre de Cristo. Oh, levántese, empiece a orar en el nombre de Jesús. Si Satanás ha querido hurtar, matar, destruir, usted se va a levantar y va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre, gracias. Todos orando. Padre, gracias. Padre, te damos gracias. Padre, gracias te damos. Proclamamos que Jesucristo es el Señor. 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 Todo. Ahora en el nombre de Jesús, levántate. Pelea por tu vida, pelea por tu familia, pelea por tu salud, pelea. Ahora todos, levántate, empieza a orar ahí donde tú estás. Abre tu boca. Padre, gracias. Aquí estamos, Padre, aceptos ante tu presencia por la sangre de Cristo. Aceptos ante tu presencia por la sangre de Cristo. Aceptos ante tu presencia por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias te damos. Padre, somos guardados, somos protegidos. Todos orando. Abra la boca, empieza a orar, empieza a confesar que hay victoria. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Quizá usted está pasando lucha, está pasando dificultades, usted está pasando crisis. Empieza a proclamar que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero empieza a clamar que hay poder en la sangre de Cristo. Oriba para. O baraba pataraba candarabacaya. O tatataraba chotorobacanda. O baraba orando. Todos. Fuerte. O babataraba candarabacoro baramaya. Padre, proclamamos tu gloria. Hoy proclamamos tu poder. Hoy proclamamos tu gracia, Padre. Te damos gloria, te damos honra. Padre, gracias. No dejes de orar. Esta es una mañana de victoria. Esta es una mañana que el destruidor es reprendido en el nombre de Jesús. Esta es una mañana que el heridor tiene que irse en el nombre de Jesús. El heridor no puede destruir tu vida. El que mata, el que roba y el que destruye no puede entrar en tu vida. No puede entrar en tu vida, porque hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Empieza a hacerlo. Ahora. Orando. Venga al altar. Salga de la silla y venga aquí adelante y proclame que hay poder en la sangre. Salga todos. Salga de la silla. Venga al altar y proclame que hay poder en la sangre de Cristo. Demándelo en el mundo espiritual. Pase. Demándelo en el mundo espiritual. Decrételo. Confiéselo. Pase al altar y declare que hay poder en la sangre de Cristo. Sigan pasando. Salga de la silla, llenen este espacio.